Difícil tarea. Llegamos a ser el mejor departamento de contribución a la iglesia en Chile. Me dijeron que estaba desvinculado, se había acabado el financiamiento. Dije, ¿cómo podría ser nuestra iglesia para no depender de la ayuda internacional? Difícil tarea. El mayor logro es que cada vez más fieles sientan que la iglesia es su iglesia. La iglesia somos nosotros. ¿Crees en Dios? Soy profundamente creyente. ¿Por qué? Dios es todo. ¿Qué sentido tiene la vida separado de Dios? Sí, yo creo en Dios, pero no importa en cuál Dios creas. Yo creo que esa es una afirmación falsa. ¿Quién es Fernando? El esposo de Filomena, el padre de 4 hermosas hijas, el abuelo de 5 nietos, un hijo de Dios muy agradecido de la vida y de lo que el Señor le ha entregado. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Nos hemos reunido varias veces. Yo estoy muy contenta de haberte conocido. Para mí ha sido un gran honor poder escucharte, tu historia, y ahora la vamos a poder compartir acá en la Sala del Infinito, en este podcast de, como me dicen los amigos de mi madre, la periodista del Señor. Así pues, quisiera preguntarte, ¿cómo te presentarías tú? De manera simple. ¿Quién es Fernando? El esposo de Filomena, el padre de 4 hermosas hijas, el abuelo de 5 nietos, un hijo de Dios muy agradecido de la vida y de lo que el Señor le ha entregado. ¿Qué más? En eso se resume la vida. Ahí está la vida. Ahí está la vida. ¿Y tú crees en Dios? Profundamente. ¿Por qué? Es que Dios es todo. Sin Dios, nuestra vida no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene la vida separado de Dios? Quien a Dios tiene, nada le falta. Dios es todo. Nuestra razón de ser, nuestra fuerza, nuestro motor, el que nos acoge, el que nos reciba, el que nos dio la vida, el que nos mantiene en esta vida, el que nos está preparando un lugar allá en el cielo para que vamos a estar junto a su Hijo para siempre. Dios es todo. Soy profundamente creyente. Mi fe es el regalo más grande que Dios me ha dado. Y cuando hablamos de, sí, yo creo en Dios, pero no importa en cuál Dios creas, lo importante es creer en Dios. ¿Qué opinas en ese respecto? Yo creo que esa es una afirmación falsa. Falsa. A veces tenemos máscaras, disfraces de lo que es Dios. Para muchos Dios es un ser lejano, un ser distante. No voy a mencionar algunos, pero algunos hablan del gran arquitecto. El gran arquitecto que lo ha hecho todo. Sí, es verdad, lo ha hecho todo, es el creador. Pero está tan lejos, tan distante, que no le interesa lo mío. Entonces yo puedo compatibilizar una vida mundana, injusta, sin compromiso, sin amor, y creer en Dios. Porque Dios es distante, es lejano. Mira, y quizás desgraciadamente esta enseñanza está tan metida que a veces cuando a los niños le preguntan y le dicen que dibujen a Dios, dibujan a un viejito con barba,
allá entre las nubes. Eso es. Un Dios distante, un Dios lejano, un Dios con barba, pero que le da la misma, no le interesa el hombre. Otros piensan que Dios nos quiere solo hacer sufrir, nos quiere molestar, nos quiere poner prohibiciones, normas, que coarten nuestra libertad y que hacen la vida imposible. Como un Dios castigador. Un Dios castigador. Para otros, Ya. Dios es un Dios castigador. No, es que son dos conceptos también Sí. errados, ¿no? El Dios castigador es que castigo de Dios. Le echamos la culpa a Dios tan fácilmente de todo. Decimos, la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Que haya guerra. Son los hombres que hemos hecho esto, ¿no? Dios nunca castiga. Dios es un padre. Dios está cerca. Lo otro que te decía es un Dios que molesta. Un Dios como que se gozara Sí. en hacernos sufrir. Nosotros creemos en un Dios cercano. Un Dios que se hizo hombre. Un Dios que dejó su estado de confort en el cielo y bajó hasta la tierra. Compartió nuestra suerte. Acampó en medio de nosotros. Un Dios cercano. Un Dios que nos quiere. Un Dios que nos conoce a cada uno. El buen pastor. Que conoce la voz de sus ovejas. Que va adelante conduciendo el rebaño. Un Dios, el buen samaritano, que cura nuestras heridas, que no pasa de largo. Un Dios al que no le es indiferente, como lo dice tan hermosamente la Gaudium et Spes, la Constitución del Vaticano II sobre la Iglesia. Nada verdaderamente humano le es indiferente a los hijos de Dios. Un Dios cercano que tiene nombre y apellido, Jesús, y que nos ha dicho que hay un solo mandamiento. ¿Cuál será? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. No son dos amores. El que dice, va a decir San Juan después, Sí. el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, ese es un mentiroso. Porque es imposible amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano a quien vemos. Entonces es un Dios cercano, un Dios encarnado, a un Dios que le interesa todo lo nuestro y que me pide, me exige que lo siga. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y después venga y me siga. Este es el Dios en el que nosotros creemos. Entonces, cuando yo creo en cualquier Dios, lejano, distante, indiferente, con distintos nombres, el gran hacedor, el arquitecto, Sí. es un Dios que no tiene las características del Dios nuestro. Entonces, yo puedo hacer mi vida tranquilamente, sin que me estorbe, sin que me moleste, y me voy fabricando falsos dioses. El Dios nuestro se define, según la Biblia, en el amor. Dios es amor. Y si no hay amor, Dios no está. Y donde hay amor, ahí está Dios. Aunque no lo sepa, Claro. no lo sepa. ¿Cómo Dios se ha comunicado contigo? De tantas maneras. De mil maneras. ¿Te puedes recordar quizás de la más... la primera? Desde el seno de mi madre, creo que empecé a ver a Dios. Dios cercano. Lo vi en mi madre que me acariciaba, que me entregaba cariño, que me cuidaba, que me protegía. Lo vi cuando de niño me ayudó a crecer. Lo he encontrado en su palabra, lo he encontrado en los hermanos, lo he encontrado en tanta gente linda que ha hecho del servicio el motor de sus vidas. Qué distinta es la vida. Qué distinta es la vida cuando yo hago del amor
el motor de mi existencia. Todo cambia. Mis relaciones son diferentes, son distintas, porque yo no veo en el hermano un contrincante, yo no veo un adversario, yo veo un ser al que yo necesito y que me necesita. Más aún si yo tengo fe, yo veo en ellos el rostro de Cristo. El juicio final, Mateo 25, al final de la Biblia. Lo que hiciste al más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces, Dios nos habla todo el día, a través de los acontecimientos, a través de su iglesia, a través de las personas que conviven conmigo, a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de todo. Lo importante es estar atentos. Dios habla en la suave brisa, dice un profeta del Antiguo Testamento, no en el ruido. Hay tanto ruido, hay tanto bulla. Dios habla en el silencio. En el silencio. Así también lo dice Carlo Acutis, el nuevo santo millennial. Sí. Santo de internet, así le dicen. Y ahora, hablando un poco de tu experiencia y tu paso por la iglesia, antes de hablar de tu trayectoria, ¿podrías definir la iglesia para ti? Porque muchos pensamos que la iglesia es solo la institución. Claro, hay tantos conceptos falsos. La palabra iglesia viene de un término griego, eclesía. Eclesía significa asamblea. Es sinónimo de asamblea. La iglesia es eso, una asamblea, una comunidad. El pueblo de Dios, como lo definió el Concilio Vaticano. A veces uno piensa que la iglesia es un lugar, un edificio. Vamos a ir a la iglesia catedral, a la iglesia Santana, a la iglesia San Luis. La iglesia somos nosotros. La iglesia es la que prolonga y hace presente hoy día a Cristo. Esa imagen tan clara, tan nítida que nos trae Pablo cuando compara la iglesia con el cuerpo humano. La iglesia es como el cuerpo humano. Tiene muchos miembros, muchas partes, pero forman un solo cuerpo. Y todas las partes del cuerpo están en función del todo, por su bien, por su salud. Así la iglesia. Somos distintos, somos diferentes, distintas razas, distintas nacionalidades, hombres, mujeres, caracteres, educaciones, culturas distintas, miembros diferentes. Pero esta iglesia católica, universal, sí, para todos, apostólica, que sucede, que continúa la misión encomendada a esos 12 hombres escogidos por Jesús, los apóstoles, romana, porque reconocen en Pedro la piedra, la roca, la fuente. Tú eres Pedro, Mateo 16. Y sobre esta piedra, le cambia nombre, se llamaba Simón. Simón, claro. Sobre esta piedra, Simón, edificaré mi iglesia. Tú sabes que yo me enteré de que se llama Simón, pero que se llamaba Simón por la serie esta de Chosen. ¿Ya? Porque ahí se llama Simón y luego Jesús le cambia el nombre a Peter, que es Pedro. Ya, claro. Piedra también, ¿no? Sí, la claro. base, la roca. Claro. Entonces, por eso decimos que santa, católica, apostólica, romana. Tú me dirás, santa, con tanto pecado. Sí. Es santa por su fundador, sí, Jesucristo. Es santa por su cabeza. Es santa porque es conducida por el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo es pecadora porque la iglesia la conformamos todos. Tú, yo, todos. Y todos, como humanos, fallamos. Tenemos debilidades, pecamos. Estamos llamados sí a convertirnos. Por eso la iglesia santa y pecadora. Entonces la iglesia es todo. Quizás una de las enseñanzas importantes que me dejó mi madre, que me dejó mi padre, fue amar a esta iglesia. Le agradezco la educación, la enseñanza
Le agradezco esos valores que nos inculcó a los 6 hijos. ¿Tienes 6 hermanos? Tengo 6 hermanos y todos cultivan, mantienen su fe y han ido transmitiendo también a sus hijos, a sus nietos. Así la iglesia se va prolongando a lo largo del tiempo. La iglesia para mí es clave, importante en mi vida. ¿Cómo has tú logrado crear estrategias para sostener la iglesia, para mantener la iglesia? Porque, bueno, Fernando, sé que ha sido durante 42 años. No, en el 40 años. 40 años en la contribución. 40. Llevo 42 43 en el santuario, pero en la iglesia. Entonces, Fernando, tú tienes 40 años como director del 1% de la contribución a la iglesia. Yo en la iglesia llevo más tiempo trabajando, siempre. Por supuesto. Pero me nombraron director de la contribución a la iglesia y estuve 40 años, quizás demasiado, ejerciendo ese servicio. Mire, ¿y cómo nace? Yo estaba en otra institución, también de servicio social, la Fundación Crate, y un día me dijeron que estaba desvinculado, no porque no estuvieran contentos conmigo, sino porque se había acabado el financiamiento para ese proyecto en el que yo estaba. Vale. Entonces, yo venía, me acuerdo, en bus, viajando desde Cumpeo, estaba ahí en una reunión con campesinos a los que servíamos, y viajando en el bus de regreso a Talca, dije, ¿cómo podría ser nuestra iglesia para no depender de la ayuda internacional? Que no tengamos que dejar de hacer cosas interesantes porque nos faltan los recursos. Y fui a hablar con este hombre, Carlos González, mi obispo, y le dije, don Carlos, me gustaría intentar buscar entre los católicos personas que quieran comprometerse establemente en el financiamiento de su iglesia. Difícil tarea, me dijo. Difícil tarea. Yo creo que no te va a resultar. Y no da como para financiar un empleado, porque no. Partí con un apoyo muy, muy bajo, muy bajo. Intenté y se produjo el milagro. ¿Sí? Yo me acuerdo, yo fui, me correspondió iniciar, echar a andar este servicio en la iglesia. Yo me acuerdo de aquellas motivaciones que hacía en mi iglesia, en la iglesia catedral, cuando decía, ¿cómo no van a haber 50 católicos que quieran comprometerse establemente en el financiamiento de su madre iglesia? Llegamos a los 50, llegamos a los 100, llegamos a los 1000. ¿En qué año fue eso? A ver, eso fue, por ahí el año 80, exacto. El año 80, sí, exactamente, en el año 80. Claro, porque estamos en el 2025. Sí. Y que yo... ¿Te retiraste cuándo? Yo me retiré el año 22, 23. Imagínate. Entonces, llegamos a tener 30.000 cristianos. Qué estable. Y lo digo con modestia, con humildad, pero también con alegría. Llegamos a ser el mejor departamento de contribución a la iglesia en Chile, proporcionalmente. Teníamos buenos resultados. Fruto de un trabajo mancomunado de mucha gente. Entonces esa fue la razón de ser, buscar entre nosotros alguien que nos pudiera ayudar, varios. Y después fui armando el cuento, ¿no? Poco a poco fui aprendiendo junto con mi gente, fui creciendo, fui madurando. Empecé en mi parroquia, continué en la diócesis. ¿Cuántos voluntarios tenías? A ver,
al final teníamos 600 visitadores voluntarios en toda la diócesis que mes a mes recorrían las casas buscando el aporte que los cristianos habían comprometido en las campañas que habíamos hecho, gratis, voluntariamente, sin pedir un peso, solo por cariño, por amor a su iglesia. Ahí estaba mi fuerza. Nuestros visitadores, qué maravilla. Tengo tantos y lindos recuerdos de personas tan lindas, tan humildes, tan sencillas. A lo mejor no tenían grandes palabras. A lo mejor cuando las atacaban, porque ellos tenían que poner la cara y le tiraban sobre su rostro todos los defectos de la iglesia, ellos no tenían palabras para responder, pero su presencia, su calidad de vida, su cariño, hacía que derribara paredes. Fue hermoso, ¿no? Fue hermoso. Yo creo que los logros obtenidos no son mi esfuerzo, no son mi trabajo, son sobre todo el esfuerzo de ellos. Mi función fue tratar de acompañarlos, claro, de darles vida, de darles espiritualidad. Escribí un librito. Ajá, es ¿sí? este, ¿no? Bueno, te iba a preguntar de todos estos libros. La espiritualidad del visitador, que 11 ediciones. Lleva 11 ediciones. 11 ediciones. Circula en todo el país. Lo escribí. La espiritualidad del visitador del 1%. La espiritualidad del visitador del 1%. Para ayudarlo. Yo me juntaba una vez al mes con los visitadores. Tenía 28 grupos que acompañaba al mes. En todos los lugares de la diócesis. 28 grupos y entre todos 600 personas. Claro. Lejos allá, en Yico, en Pichuquén, en Gualañé, en La Huerta, en Teno, en todos los lugares de la diócesis, en San Clemente, me iba una vez al mes y nos juntábamos. Trataba de acompañarlos y eso me fortalecía. Yo a veces andaba medio bajoneado, no desanimado, y llegaba y me encontraba con mis viejitas. Me acuerdo las jornadas de la costa, que se juntaban 9 parroquias, 8 parroquias, las parroquias de la costa, y volvía renovado. Me daban fuerza, me daban ánimo, me levantaban el ánimo y yo volvía con mis pilas absolutamente recargadas. Ellas me agradecían a mí, pero yo creo sin lugar a duda que yo recibí mucho más de ellas que yo lo que les pude dar a ellas. Ellas me educaron. Ellas. En tus libros mencionas que la fe es gratuita, porque la fe es gratuita, eso lo sabemos muchos, ojalá todos pudieran. Pero, ¿cómo responder a quienes objetan que no se debe pagar por la relación con Dios? A ver, ¿cómo te lo explico de manera? Me gusta mucho usar ejemplos, comparaciones. Para explicarte esta pregunta que tú me haces, que interesante, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo en mi familia. En mi familia, como papá, padre de 4 hijas, todo lo que hago, lo hago por cariño. Todo. Trabajo, me motivo, me esfuerzo, junto plata para ellos, para su educación, para su sustento, para su vida. Lo hago por cariño. Pero el que quiera a mis hijos no me exime de la responsabilidad de hacerme cargo de ellos. Entonces, el hacerme cargo de ellos, de mis hijos, no es una obligación. No es un peso, claro. No es una carga, es cariño. Vuelvo a mi iglesia. Mira, te voy a contar una anécdota que es quizás el testimonio más fuerte que me marcó en mi vida pastoral. El testimonio de un poblador, José Andrés.
José Andrés vivía en el barrio norte, en una población muy pobre. Estábamos en un gobierno complicado para Chile, en que había mucha cesantía. Y el gobierno inventó un programa que se llama el PEN, Programa Empleo Mínimo, la sigla, en que se les daba 3.000 pesos al mes. Al mes, 3.000 pesos era la nada misma, ¿no? Y ¿Qué año más o menos estamos hablando? estamos hablando del 82, 83, por ahí, Vale. en pleno gobierno militar. ¿De quién? En Chile. Sí, pero ¿el gobierno era de quién? Augusto Pinochet. Pinochet. Ugarte. Entonces, el PEN duraba como 3 meses, porque había que ir variando los beneficiarios para que pudieran, porque había mucha gente cesante para absorber la cesantía. En una de las campañas, José Andrés hizo un compromiso. Se comprometió a entregar de esos 3.000. Yo pensaba en la viuda pobre. Dio todo lo que... 300 pesos, el 1%. Que lo entregaba religiosamente. José Andrés, es tu vida, es la de tus hijos, es mucho lo que das. Pero yo me di cuenta que después de 3 meses, José Andrés volvió a quedar cesante. Quedó sin pega. Porque iban variando esta ayuda. Y yo tontamente, ingenuamente le digo, porque él siguió aportando. Yo le digo, José Andrés, tengo su imagen ahora en mi frente. Sí. Se me vino de golpe su imagen, la de su esposa y la de los hijos, que los conocía bien. No tienes por qué seguir pagando, porque ya no tienes ingresos. Es el 1% de tus ingresos. Si tú estás sin trabajo, no tienes ninguna obligación. Respiró hondo José Andrés y me dijo, le digo una cosa a don Fernando. Dime, José Andrés. Mire, la Hilda, así se llamaba su esposa. Sí. La Hilda y mis chiquillos, con pega o sin pega, yo tengo que ingeniármelas para traer, aunque sea lo mínimo, para el tecito. Siempre usamos los diminutivos, para el tecito, para el pan. Porque son mis hijos, porque son mi esposa, porque es mi familia. Lo mismo pasa con mi iglesia. Mi iglesia es mi familia. Yo soy parte de esta familia, así me lo enseñó usted. Entonces, no me quite la felicidad de poder compartir con mi iglesia, con mi familia, si es tan poquito lo que doy. Y sabe, Dios me ha bendecido. Nunca me ha faltado el pan, nunca me ha faltado lo mínimo. El testimonio de José Andrés me golpeó fuerte. Qué cariño más grande, qué cariño más nítido a su iglesia. Tú decías, ¿cómo nos habla Dios? A través de personas lindas, personas hermosas. Entonces, ahí hay un fundamento, eso es un testimonio. Entonces, en contacto con gente tan generosa, tan noble, ¿cómo no tener fuerzas? ¿Cómo no seguir trabajo? ¿Cómo no cuidar lo que recibimos para gastarlo bien? No malgastarlo. Entonces, lo que hacemos, respondiendo a tu pregunta, no es una relación comercial con Dios. Es por cariño, es por gratitud, es porque me siento parte de esta querida iglesia. No sé si se entendió. Totalmente. Y durante estos 40 años que has estado al frente de la contribución a la iglesia, ¿cuál consideras ha sido el cambio pastoral más decisivo en la relación con los católicos, en este caso los católicos que
mueven la iglesia, que comparten en la iglesia. ¿Cuál ha sido ese cambio pastoral decisivo en el que han aportado a este 1%? Te voy a dar una respuesta que no es mía. Esa respuesta me la dio mi querido obispo Carlos González. Un día, conversando sobre mi servicio, ya había crecido, ya éramos alrededor de 25.000 los contribuyentes en la diócesis, ya estábamos recibiendo un aporte significativo mes a mes. Él me dijo, ¿sabes, Fernando? Tu mayor logro en la contribución a la iglesia no es tanto la plata que recibimos, que no deja de ser un gran aporte, que no deja de ser útil. No, ese no es el mayor logro. El mayor logro es que cada vez más fieles sientan que la iglesia es su iglesia, mi iglesia, que se sientan parte, no extraños, no ajenos, no fuera. Soy la iglesia. Para mí ese es el mayor logro, sentir que mucha gente va sintiendo la iglesia suya, su familia, y porque es suya, porque es su familia, aporta y lo hace con cariño. Claro, hay un sentido de pertenencia, se crea ese vínculo. Sí. Increíble. ¿Y qué te dio pie a escribir tantos libros? A ver, cada libro tiene su historia. ¿Cuál fue el primero? El primero que escribí fue este. Okay. La contribución a la iglesia, la Cali. Este libro tiene los fundamentos bíblicos de la contribución a la iglesia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre ella? Te cuento. Estaba un día en una jornada en la costa, en Gualañé. Sí. Con visitadores de como las 9 parroquias de la costa, de La Huerta, de Gualañé, de Villaprat, de Villuquén, de Cureto, de Chico, todas las parroquias de la costa. Y había una monjita, no era chilena, que era un tanque, santa monja, querida y adorada y admirada por todo, porque servía y vivía pobre, humildemente con toda la gente. Y ella acompañaba a los visitadores y estaba en la jornada. Y yo estoy dando mi jornada y esta monjita para la mano y me hace una pregunta que yo dije, aquí me echaron a perder y me tiraron al suelo todo, porque yo era un don nadie, venía de afuera. Ella vivía con ella y me dice, don Fernando, ¿le puedo hacer una pregunta? La que guste, pues, monjita, le dije. Mire, ¿por qué usted se empeña tanto en pedirle plata a la gente? Jesús nunca, y la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nunca habla de que hay que aportar, de que hay que pagar. Yo dije para mis adentros, quedé plop. Aquí se me derrumbó, porque el prestigio de esta monjita, que era un tanque, como le digo, tan querida, se me viene al suelo, ¿no? ¿Y yo quién? Yo pensé un ratito, mi respuesta fue esta: hermana, usted está bromeando, ¿no? ¿O está hablando en serio? ¿Su pregunta es en broma? Estoy hablando profundamente en serio. Hermanita, le digo una cosa, no es mi culpa, no es mi responsabilidad que usted no lea la palabra de Dios, que no conozca la Biblia. Pero la Biblia está tapada de pasajes. El Levítico que nos manda a dar el 10%. Las primicias. El Nuevo Testamento. La ofrenda de la viuda. La segunda carta a los Corintios, capítulo. Y le tiré como 20 textos por la cabeza. Entonces,
salvé la situación. Claro. Salí adelante. Y cuando volví, fui a hablar con mi obispo, que era mi guía espiritual, mi confesador. Por 60 años me acompañó. Lo echo tanto de menos. Y le dije, mire, me pasó esto. Y entonces dijo, Fernando, él sabía que yo había estado 7 años trabajando en la traducción de una Biblia, otro capítulo es la Biblia latinoamericana. Tú que te manejas tan bien en la palabra, ¿por qué no escribes y entregas los fundamentos bíblicos del 1%? Ya puse, no era fácil. Sí. Y salió esta obra, la contribución a la iglesia, que son los fundamentos bíblicos. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este tema? Porque me di cuenta, no es culpa de esta monjita. Nunca hablamos de esto. Hay textos de la palabra de Dios que los ignoramos, que no los conocemos. No es culpa, entonces hay que educar. Claro. Y hay que educar. A ver, sería casi una herejía decir esto. No sé si lo puedo decir. A ver, intentémoslo. Pero los que más oposición me ponían a este servicio no eran los fieles, eran los sacerdotes y las monjitas, que tenían esta mirada, sobre todo en los sectores humildes, sencillos, que no hay que pedir plata. Entonces, lo que más me costaba, y yo tenía santo respeto por ellos, ¿no? Porque tienen su formación, saben teología, saben. Entonces, pero yo descubrí que mi misión también era llegar a ellos, educarlos. Claro. Y por eso escribí este libro. Ese fue la razón y el porqué. La razón y el porqué. ¿Sabes que recientemente se llevó a cabo el jubileo de los jóvenes? Sí. Y en este jubileo hubo el Congreso de Influencers Católicos. Yeah. Las primeras palabras de bienvenida y apertura al evento fueron del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, donde en su discurso alentaba a que nos corresponde a nosotros, tenemos el deber y nos corresponde de desarrollar nuevos modelos económicos. Esas fueron sus palabras. Y los nuevos modelos económicos son digitales. Entonces, fíjate, yo creo que igual hay una resistencia, así como tú en toda tu trayectoria y cuando estuviste a cargo del 1% durante estos 40 años, había una barrera inclusive, pero dentro, ¿no?, de la iglesia. Y no afuera, sino dentro. Ahora yo creo que estamos en la misma situación, porque los nuevos modelos económicos son digitales. Entonces, aquí no estamos realmente, o sea, no necesariamente es pedir dinero. Las mismas plataformas generan dinero. Ya las mismas plataformas como YouTube, tú puedes generar la monetización a través de la monetización, pero hay que trabajar más. Hay que trabajar de manera distinta. Más que no trabajar más, pero sí trabajar de manera distinta, porque hay que crear contenidos. Y no todo el mundo está dispuesto a crear contenidos para una plataforma. Entonces, en el fondo, es la misma situación. Hay que superar. Los tiempos van cambiando, ¿eh? Y hay que estar siempre atentos. Saber discernir los tiempos para ver qué es lo mejor hoy para nuestra iglesia. Hoy. Esa es la clave. No mañana. Hoy. Es ahora. Claro. Y ahora, bueno, esto también... Bueno, ese es el libro. Hay otro. Si quieres que te diga cómo nació este otro. Ajá, a ver. Mira, aquí creo que hay, en este... Sí. Mira, en la iglesia, yo era como director diocesano, yo formé parte del Consejo Nacional de Contribución a la Iglesia. Había... Una vez al año nos juntábamos todos los directores de todas las diócesis de Chile y entre ellos escogíamos un directorio. Vale. Que tenían 3 años a cargo en su... Yo fui muchos años miembro del Consejo Nacional de la Contribución a la Iglesia. Habían claramente 2 tendencias. Sí. Fuertes. Las 2 con resultados.
las dos con buenos éxitos. Vale. Una encabezada por mi amigo Luis, el director de la Arquidiócesis de Concepción, y otra, la experiencia de Talca, encabezada por Fernando Santelice. Okay. Entonces, ¿qué modelo usar? Decían las otras diócesis. Y un día en el Consejo Nacional se acordó, y aquí tengo la fecha de la jornada, que en la próxima jornada pusieran su metodología Concepción y Talca. Y Talca. Que escucharan las dos. Y que la asamblea soberana, los directores, eligieran qué modelo íbamos a usar. ¿Eso lo iban a usar en todo Chile? En todo Chile. En todo Chile, ya. Porque tratábamos de coordinar y aunar. Claro, era algo nacional. Y esta jornada, tengo aquí, fue el 27 de septiembre de 1989. Wow, ya tenías tus 9 años dentro del servicio. Sí, ya habíamos crecido, ya tenía mi prestigio. Y a mí me tocó exponer la metodología que nosotros usábamos en Talca. Y hablé con fuerza, con dinamismo, de cómo nosotros, la fuerza, la vitalidad estaba en fortalecer a estos 600 visitadores que recorrían día a día. Y ese era el gran triunfo, que ellos sientan que la iglesia es de ellos, que ellos sientan que están haciendo un ministerio, que no es un trabajo, que es un ser. Me acuerdo que la tesis de Concepción era muy parecida al Hogar de Cristo, con muchos incentivos para los que recaudaban, económicos. Te confieso que yo tenía, y es un don que Dios me regaló, tengo facilidad de expresión. Yo creo que no solo era mejor mi metodología, sino que yo tenía más facilidad de expresión, de llegar a la gente. De llegar a la a través de la comunicación, claro. Que Lucho, que tenía una formación más bien técnica. Lucho era un contador auditor, entonces su profesión eran los números. Ya. Y los que usan los números no tienen tanta facilidad comunicativa. Verbal. Entonces, después de votar se acordó que la metodología que íbamos a usar era la de Talca. Y los que pudieron también, si podíamos incorporar algún incentivo. Sí. Yo busqué unos incentivos que eran metas cumplidas, que les dábamos estímulos, premios, a las que tenían más contribuyentes nuevos, a las que tenían, etc. Sí. Todo un plan. Y entonces, para animar. Después de eso, me pidieron en el Consejo Nacional, Fernando, ¿tú podrías elaborar un documento un poquito más afinado, con más fundamento, de lo que expusiste tan brillantemente? Así me dijeron. No había ChatGPT. No había. Y lo escribí. Ajá. Y lo escribí. Y Lucho, se llamaba Lucho también, el director nacional, que era un amigo mío, me dice, oye Fernando, qué harto buena la cuestión. ¿Por qué no hacemos un folletito? Ok. Con esto. Ya pues voy a intentarlo, voy a trabajar. Me gusta el tema, tengo algo. Y lo escribí. Hice una primera edición de 1000 ejemplares que regalé a todas las dioses. Se fueron sal y agua. Hice una segunda, una tercera. 11 ediciones. 11. Todas claro. mejoradas, corregidas, aumentadas. Mira, esta es la tercera edición. Este folleto tenía 30 páginas. La última... 96 páginas. 96 el triple. páginas, o sea, hemos ido aumentando. Entonces, así surgieron. Y una pregunta. Para responder a una inquietud. A una inquietud. Además, yo en ese tiempo, simultáneamente al Cali, era el director gerente de una imprenta, Ediciones Maranatá,
Sí. que yo mismo había echado a andar. Entonces, Durante 25 años claro, estuviste entonces allí. yo tenía todos los medios para escribir, para hacer libros, para hacer entonces. Así fueron surgiendo. Tengo otras publicaciones más que no voy a seguir lateando, ¿no? Ay, no, por favor. Ya. Yo me encanta escuchar y seguro que los demás también. Pero así surgieron estos libros. Así surgieron los libros. De querer dar una respuesta a una necesidad real. ¿Qué edad tienes? Yo Sí. soy viejo. Tengo ya 83 años. 83. Con la gracia de Dios. Gracias a Dios. Qué bello. ¿Y cómo puedes describir tu vida? Oh. Yo creo que mi vida siempre ha estado muy ligada a la iglesia. Muy ligada. Te voy a contar una historia que me da risa. Un día a uno de mis nietos, el mayor, pero fue esta historia hace como 10 años atrás, le preguntaron en el colegio, tenían que hacer un trabajo y tenían que describir qué hacían sus abuelos. Y dijo, mi abuelo es misista. ¿Qué es eso? Entonces todos dijimos, ¿qué es eso? Le preguntaron. Es que mi abuelo yo siempre lo asocio a la misa. Okay. Lo veo animando la misa, cantando, participando. Por eso es misista. Mi vida ha estado siempre ligada a la iglesia. Todos mis trabajos, mis servicios han sido en instituciones de iglesia. Tuve cerca de 55 años trabajando en el Obispado de Talca, 40 años a cargo de este servicio. Estuve director de comunicaciones del Obispado de Talca. Estuve gerente de la radio chilena del Maule. Participé consecuente como principio en la directiva regional de la radio, todas las radios. Arca y Archi. Claro. Archi son las radios, digamos, no sé cómo decir, civiles, para no decir mundanas. Las radios normales, sí, digamos. Okay. Y Arca asocia a las radios católicas. Yo llegué a ser el presidente nacional de Arca. Estuve 3 periodos, cada año, 9 años. Y no fui al 4º periodo porque los estatutos decían que podía ser reelegido máximo por 3 veces. Me correspondió participar en el Consejo Mundial de Radios Católicas en Roma, que habíamos más de 300 radios de todo el mundo. ¿Viajaste a Roma? Viajé a Roma. ¿Conoces el Vaticano? Por supuesto. Pero por supuesto. Ahí estuve. Ahí lo conocí. No había viajado ¿Cómo nunca. ¿Cómo es? Lindo, güey. Todo un... ¿Para qué vamos a decir? Tú lo conoces también, ¿no? No, yo no he tenido la fortuna de ir. Yo fui a ese, estuve... Aún. El congreso duró 5 días y después, porque yo dije, será la primera y última vez que voy a ir para Europa, me quedé un mes fuera. O sea, estuve 3 semanas después turisteando. Sí. Estuve en Francia, estuve en Italia por supuesto, en Francia, en España, en Inglaterra, en Londres. Aproveché. Entonces, estuve en ese servicio, estuve en la librería Maranatá, estuve en la Fundación Crate, ¿Fuiste a misa en esos países? ¿En alguno? Sí. ¿Visitaste alguna iglesia? En Roma sí. En Roma sí. En las otras no. Porque no me tocó nunca decir... ¿Ha hecho algún tour alguna vez? Sí. El tour a uno lo llevan corriendo. Lo corren para todas partes. Fue muy pauteado. Todo muy cansador. Pues, sí. Y en las pautas no hay misa. No hay misa, ¿no? Pero esa experiencia también fue interesantísima. Claro. Con anécdotas divertidas. Mira, habíamos como 7 u 8 grupos dependiendo del idioma. Los de habla inglés, los que hablaban inglés, los que hablaban francés, los que hablaban alemán, los que hablaban español, los que hablaban italiano, por grupo, para entenderse.
Bueno, además en la mesa nosotros era muy moderno, ¿no? Teníamos los audífonos y uno en la mesa podía decir qué idioma quería escuchar. Y yo me acuerdo que yo variaba entre el francés y el español para escuchar en francés, de repente ponía el italiano, qué sé yo. Entonces, fue una experiencia muy, muy hermosa de distintos países. Yo estaba en la comisión de habla hispana, por supuesto. Claro. Como éramos, parece, los más, habían 2 grupos de españoles. Y yo que soy un patúo no sé si se entiende en Venezuela, patúo es un hombre... ¿De confianza? De confianza o confianzudo. Confianzudo. Yo entré a tutear a todo el mundo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Y me los tuteaba, que si habían ahí unos caballeros. Y yo los tuteaba. Y el último día del Congreso había que venir con tenida formal. Yo me acuerdo que anduve todo el viaje con un terno negro y usé solo el último día 1 hora, pues teníamos la entrevista oficial con el Santo Padre, con el Papa. Mira, ¿cuál era el Papa en aquel momento? Benedicto XVI. Ok. Teníamos entrevista con el Papa y cuando los veo vestidos me doy cuenta que a los que yo me había echado al hombro y tuteaba eran algunos arzobispos, otros cardenales. Y yo dije, disculpe, eminencia, yo no tenía idea que usted era... No, hombre, todos somos hermanos, ya me lo he dicho. Ese día aparecieron devorados con él. Y yo... No, fue una experiencia. Entonces, toda mi vida he estado al servicio de la iglesia. Nací en una familia muy cristiana. Mira, esta anécdota de... Mi casa en Curicó estaba al frente de la iglesia, de la parroquia matriz de Curicó. Y mi casa era como la sacristía. Al frente cruzaban a hacer el fuego para el incensario. Okay, claro, todo se hacía la ahí. Sacristía, sí. Era la sacristía. Entonces, después de la misa, el cura salía, pasaba al frente a tomar desayuno, almorzaban. Entonces, yo nací creciendo y viendo a mi mamá muy presente en la iglesia, viendo a los curitas que iban a almorzar a mi casa, que iban a compartir. Todo era... Mira, no sé si puedo contar esta experiencia. Sí, a ver. Yo me acuerdo, yo estaba misionando en Molina, cerca de Curicó. Soy curicano. Sí. Estaba cerca de Curicó. Estaba misionando con unos jóvenes en Molina y me fueron a avisar que a mi papá le había dado un accidente cardiovascular, que estaba muy grave y que me fuera inmediatamente a Curicó. Molina de Curicó está cerca. Yo partí y le pregunté al sacerdote, ¿le pusimos la unción de los enfermos al papá o no? Quédate tranquilo, Fernando. A mi papá le dio un ataque el sábado como a las 3 de la tarde. Ese sábado, me dijo, tu papá fue a misa, se confesó, comulgó y, ¿sabe? Después de la misa fue a la oficina y pagó, se llamaba así, el dinero del culto, el 1%. El 1%. Entonces, mira, el último gesto de mi padre fue eso. Entonces, el 1%. El 1%. Entonces, para decirte que toda mi vida ha transcurrido cerca, alrededor de la iglesia, tratando de servir. No sé si ese ha sido mi camino, mi vida. Entonces, me asocian. Mira, anoche me llamó una amiga y me dijo, Fernando, mi mamá está agonizando. El doctor dice que no pasa la noche. Es curicana, pero está en Santiago. ¿Tú me podrías conseguir el velatorio de la parroquia matriz de Curicó, la que estaba frente a mi parroquia? Claro. Conseguir un curita que diga misa, pero con gusto.
como para decirte cómo la gente me asocia a la iglesia. Claro. Bueno, tengo los contactos. Casualmente y providencialmente ese cura, el padre Luis Alarcón, que es el párroco de esa, está en el directorio de la Fundación Santuario San Sebastián. Luchito, te quiero pedir un gran favor. Ya, listo. Todo lo han... Y lo dije, entonces es como para decirte cómo la gente me asocia a la iglesia y me pide favores, servicios relacionados con la iglesia. Y cuéntame sobre el santuario San Sebastián. ¿Qué tiene? ¿Qué quieres saber? Cuéntame cómo se originó. Mira, el santuario San Sebastián es un santo de la religiosidad popular, muy respetado, muy querido, sobre todo por la gente sencilla, por la gente humilde, por los campesinos. Entonces, se hizo una gruta por allá, un particular. ¿Sí? Un señor que tenía un taller de automóviles, de venta de automóviles, y puso una imagen en la ciudad de Talca, allá a los pies del cerro del Río Claro, para pagar una manda. Y entonces eso fue creciendo, y de repente iba gente, pero no tenía ningún apoyo, ningún servicio religioso. Y el obispo nos pidió a un grupo de personas que tratáramos de recuperar eso para la iglesia, que no fuera un vulgar comercio, sino hiciéramos un servicio pastoral. Y ahí estuve yo de los primeros en ese equipo. Te confieso que no me escuchen los devotos de San Sebastián, que yo no tenía idea quién era San Sebastián. Yo no tenía mucha fe porque por toda mi formación teológica, yo soy licenciado en teología, más bien somos cristocéntricos. Y esto de los santos no le hacemos mucho. Y entonces empecé, porque el obispo me lo pidió. A investigar. A hacerme cargo. Y a hacerte cargo, claro. Tratamos, recuperamos el santo, negociamos con este caballero, lo recuperamos y empezamos a celebrar y a llegar hasta hacerlo. Y entonces, ahí estoy desde el año 82, como voluntario, ¿eh? Es mi título de honor. La gente a veces no piensa que nosotros estamos ahí solo por amor, solo por cariño. Entonces, cuando fui viendo los testimonios, porque yo me llamaba la atención que gente fuera a pagar mandas, que gente fuera a veces de rodillas, caminando. Y como yo tengo el vicio de las comunicaciones, le preguntaba ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué? Y fui escuchando tantas historias lindas que me fui convirtiendo a la religiosidad popular, que es tan distinta de la liturgia tradicional, ¿no? Es tan distinta porque teológica. Sí, porque tiene parámetros distintos, costumbres distintas, la gente es más sencilla. Entonces, hemos ido levantando el santuario, hemos ido haciendo cada vez más cosas, tenemos una gruta hermosa, yo tengo cámaras para poder ver lo que pasa durante el... Y me impresiona como a las 12 de la noche, mirando la cámara, hay gente que está rezando, 8 o 10 personas, acuden durante todo el día, llevan su velita, echan su ofrenda, hemos ido haciendo cosas, construimos un campo de oración que tiene en este minuto 250 bancas, que te lo mostré el otro día. Sí. Que tiene una capacidad instalada para 1.500 personas sentadas. Hemos ido haciendo baños, hemos ido levantando, y hoy día es un santuario que yo no me lo imaginé ni lo soñé nunca. Ha ido creciendo y sigue creciendo porque cada vez más gente va y están contentas y están agradecidas porque ven, además en ese santuario tenemos una cosa que yo no sé si muchas instituciones más lo hacen.
nosotros por acuerdo de directorio, y lo dejamos establecido en nuestro reglamento interno, el 40%, fíjate, el 40% de todos nuestros ingresos no se tocan. Es para ayudar a los más pobres, para proyectos sociales. Este año, hace un mes atrás, entregamos 35 millones en proyectos sociales a distintas instituciones. Serían unos $35,000. Usted es más economista que yo. Entonces, es una cosa fantástica, bonita, ¿no? Y qué hermoso es, y nunca lo termino de agradecer, la confianza que el obispo y los obispos, porque he pasado ya en ese santuario por 3 obispos, don Carlos González, don Horacio y hoy día el padre Galo, me hayan ratificado como responsable del santuario. Es muy extraño. Yo creo que debe ser el único santuario en Chile que el responsable es un laico, no es un sacerdote. Wow. Entonces ahí estoy, contento, feliz, hasta que Dios quiera. Gracias, Señor. Gracias. En el último consejo le dije al obispo que quería dar un paso al costado porque ya llevaba muchos años. Sentía que había gente joven que lo podría hacer con más fuerza, con más dinamismo, y que pensara en buscar otra persona. Y me dejó helado porque me dijo, ¿cuántos años tiene Fernando? 83. Estaba vivo todavía el Papa Francisco. ¿Cuántos años tiene el Papa Francisco? 86. Te quedan todavía por lo menos 3 años. Hasta que Dios quiera, Fernando. Ya, estoy. Y una pregunta, en estos 83 años de vida, la diócesis a la que tú perteneces, que es la diócesis de Talca, en la región del Maule, en Chile, cumple 100 años. 100 años. 100 años. Entiendo que en 1925 se separa el Estado de la Iglesia y se fundan 8 diócesis en Chile. Una de ellas es la diócesis de Talca, que ahora en 2025 cumple 100 años. ¿Cómo sueñas tú la iglesia chilena para los próximos 100 años? Mira, ¿cómo sueño? O mejor, antes de esa pregunta. Sí, te puedo responder si quieres. Pero antes de esa pregunta, voy a cambiar el orden. Y quiero más bien preguntarte ¿cómo ha sido el pasar de esos 100 años y en tus 80, donde has conocido 4 de los 5 obispos Sí, estoy viejo, que han pasado por la diócesis de Talca? Sí, me tocó conocer y estar trabajando y sirviendo con don Manuel Larraín, brillante obispo. Después, con su sucesor, Monseñor Carlos González Cruchaga, después con don Horacio Valenzuela y hoy día con Monseñor Carlos Galo Fernández Villaseca, el obispo actual. No conocía al primero, no soy tan viejo, a don Carlos Silva. Me ha tocado estar con 4 obispos de los 5 que ha tenido nuestra diócesis. Lo único que significa eso es que soy viejo nomás. No tiene más mérito que eso. Que Dios te ha puesto en el camino. Sí, Dios me ha puesto en el camino. Tanto de ellos y tú en el de ellos y ellos en el tuyo. Sí. ¿Pero con qué iglesia sueño? Me preguntabas. ¿Con qué iglesias? Claro. Sí, y a partir de allí, durante estos 100 años, durante estos 80 años tuyos de vida, ¿qué puedes rescatar para los próximos 100? Yo creo que me encanta mi iglesia. Yo creo que es una iglesia, la de Talca, que ha tenido la suerte, la gracia, el regalo de Dios de tener obispos maravillosos, ¿no? Don Manuel Larraín, un hombre visionario,
fue el fundador y presidente, el primer presidente y presidente hasta el día de su muerte del CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Un hombre brillante, brillante. Tiene un libro escrito por él, Larraín Montini era Paulo VI, sobre el rol del laico, con una participación destacadísima en el Concilio Vaticano. El señor Manuel Larraín le impregnó de un sello a nuestra iglesia de Talca, una iglesia servidora, una iglesia comprometida con lo social, una iglesia que no separa la fe de la vida. Después lo continuó Carlos González. Distintos, absolutamente diferentes, amigos los dos. Dicen que, don Carlos lo cuenta, que don Manuel le había dicho: Carlito, tú tienes que avisarme cuando ya esté chalado y me digan renuncia, porque estáis viejo, estáis transmitiendo. No alcancé a decírselo. Manuel Larraín murió en un accidente automotriz, ¿no? Wow, ¿en qué año? Aprox. A ver, Carlos González fue obispo de Talca, deja de decirte, del año... ¿Cuándo? El 44, aquí está la vida de don Carlos. El 67 fue elegido obispo, el año 66. El 6 de junio, me acordé, el 6 de junio del 66 murió en un accidente don Manuel Larraín. ¡Guau, qué mente! El 6 de junio del año 66. Lo sucedió Carlos González, que continuó la tarea, la misión, mantuvo la imagen, el rostro que había impregnado a esta iglesia de Talca, Monseñor Manuel Larraín. Bueno, y para no nombrarlo a todos, hoy día estamos con el Padre Galo, ¿no? Una iglesia que ha citado a sínodos, que nos ha llamado a la conversión. Yo digo una iglesia que está tratando siempre de estar al día, de renovarse, de buscar caminos nuevos. Una iglesia que quiere ser la iglesia del buen samaritano, servidora, que lucha, que trata de estar presente hoy de la mejor manera posible. Estoy contento, me encanta mi iglesia, la quiero tal cual. Y sé que hay una preocupación grande por estar siempre renovándose, no instalada, ¿no? Con todas estas décadas de servicio, ¿cuál es ese signo concreto que hoy es una semilla de renovación dentro de la iglesia de Talca y el laicado en Chile? Yo creo que esta iglesia es una iglesia que, siguiendo las enseñanzas del Vaticano II, le ha dado trabajo, cabida, participación muy importante al laico. Hay cosas en nuestra diócesis que son únicas. Los ministros enviados. No hay en otras diócesis de Chile. Son laicos, hombres, y hoy día mujeres. Hay como 10 mujeres que han sido ministras enviadas sí. que ayudan en la liturgia dominical, que prestan ayuda a bautizar, en los sectores en que el sacerdote no está, porque cada vez hay menos sacerdotes. Yo podría decir que La Periodista del Señor y este podcast, este canal de YouTube, es también un fruto del ministerio enviado. ¿Ya? Entonces, eso es propio de esta iglesia. La delegación. Hoy día tenemos más de 60 diáconos casados permanentes. El otro día, en una hermosa ceremonia, el 9 y 10, el 9 en Curicó y el 10 en Talca, de agosto del 2025, sí. Se ordenaron 19 diáconos, hombres casados, con familia, con esposa, con hijos. Tengo algunos muy amigos que se consagran de por vida al servicio de Dios y de sus hermanos. Entonces, este es fruto de esta iglesia que quiere estar cerca, de esta iglesia que hace confianza, que entrega, que delega,
que reconoce el papel de otro, que dice, en esta iglesia nadie sobra, nadie está de más, somos todos necesarios. Hay ministerios tremendamente importantes. Como el de la catequesis, por ejemplo. También. No, pero yo digo, el Papa Francisco dijo que la catequesis es un ministerio. Porque ahí quiero rescatar la catequesis digital, la catequesis que tú haces online y que a pesar de la emergencia sanitaria que la instauraste por el tema de la pandemia en 2020, ha quedado una catequesis para adultos virtual. Para mí esa es una maravilla. Uno de los signos de Dios de que esta iglesia está viva, que hay una primavera en esta iglesia, que hay brotes que empiezan a florecer y que son motivo de mucha esperanza. Te voy a contar. Yo empecé la catequesis de adultos para preparar a gente de 25 años hacia arriba que querían recibir algún sacramento. En la primera catequesis tuve a dos ¿cómo se dice? ¿Coterráneos? Coterráneos tuyos, dos venezolanos. Uno que es mi mejor amigo hoy, lejos, pero muy por lejos mi mejor. José Gregorio, un doctor. Entonces, yo en el primer encuentro, ¿quién esté presente? Yo soy José Gregorio Ledesma, yo soy Luis Ramos Chirino. Estos son los dos venezolanos. ¿De dónde son? Porque Ledesma no es un apellido muy nuestro, ¿no? Vale. Chirino tampoco, ¿no? Somos venezolanos, ya. ¿Qué haces tú? Yo soy médico, otorrinolaringólogo. Yo soy abogado, me dijo el otro. Bueno, empecé, pero era un grupo chico. Éramos 5. Para mí era una odisea tener 5 adultos con los que me juntaba. Hicieron su primera, soy el padrino de uno de ellos. En el segundo año seguimos, los mismos 6, 7. ¿Hicieron la confirmación, primera comunión? Bautizo, primera comunión, confirmación. Preparo a todos los sacramentos que no hayan recibido. En el segundo año estábamos en eso y nos pilla la pandemia. Wow. Entonces se prohibieron todas las reuniones para evitar contagio. Entonces, Hugo Escobar, un colega tuyo, ingeniero civil electrónico. Ah, mira. Un colega de Tomás que está tras cámaras. Entonces me dice, oye Fernando, he hecho tanto de menos la catequesis, llevamos casi 4 meses y cuando acabe la pandemia, pero esto podemos estar toda la vida en pandemia, me dijo. Oye, ¿y no has pensado, como él es informático y le gusta todo ¿no has pensado hacer la catequesis online? No lo había pensado, no es mala idea. Empecé a afinar. Y a los 15 días le mandé un link y le dije, conéctense, vamos a tratar de hacerla. Y empecé con la catequesis online. Llevo 6 años haciendo la catequesis, pero quiero contarte hoy día. ¿Qué pasó? Tengo 42. Por eso te digo, son brotes que 42 adultos, ¿saben lo que eso significa? Claro. Hay de todos, distintos países. Hoy tengo un ecuatoriano, el Ángel, tengo una hija de ella, la Sayuri, tengo venezolano, tengo un colombiano, tengo algunos chilenos también. Distintas profesiones, distintas edades. Y yo digo, oye, hay que tener una fe muy grande, porque de esos 42, 3 se van a bautizar. 26 van a hacer su primera comunión. Y el resto, todos estos y los que se van a bautizar se van a confirmar. Y digo, es una maravilla que adultos
libre, responsable, espontáneamente quieran prepararse. Un largo proceso. Todos los miércoles, de 8 a 9:15, online. ¿Tú el otro día tuviste la oportunidad de participar en uno? Yo encantadísima. ¿Te lateaste o no fue? Muchas gracias. Es buena lata, 1 hora, ¿no? Entonces, no, se aprendió mucho. De verdad que yo aprendí muchísimo en tu catequesis online. Yo creo que son los signos. Gracias por invitarme. Yo creo... La invitada permanentemente. Permanentemente, bueno, ya saben, ya tiene el Vamos link. A hacer una convocatoria aquí de una vez, todos los que quieran unirse a la catequesis online. No, está abierto también. No mucho, ¿sabes por qué? No mucho, mira, estamos cupos limitados. ¿Sabes por qué? Porque la idea es que la gente participe. Claro. Entonces, bueno, abres más días. Armamos otro equipo. Sí, habría que hacer 2 o 3 grupos porque si hay 42... Claro. Si los doy participación y los chilenos somos buenos para bla bla. Deditos para arriba los que quieran una catequesis virtual. Entonces, si habla cada uno 1 minuto, tenemos 45 minutos y no me queda tiempo de la hora, ¿no? Entonces, el ideal es tener un grupo. Pero mira, me da no sé qué, porque... Hay un chiquillo que está estudiando medicina, está ya en los últimos años, y me dice, oye, un compañero de curso y amigo mío, que yo le he contado todo lo que estoy haciendo, me dijo, pucha, qué gana de participar. Pero ya estábamos a mitad de año. Dame su teléfono. Llamé, lo hablé. Pucha, estoy tan con ganas de... No sabía de esto. Mi tiempo es limitado porque la carrera de medicina es muy exigente, pero me gustaría ser bautizado, hacer mi primera comunión y recibir los sacramentos. ¿Cómo le voy a decir que no? Claro. Aumentamos y estamos en 42. Yo creo que eso es una maravilla, la catequesis de adultos. Y deben estar contentos, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque a fin de año, sí, yo cuando terminamos el proceso le digo, mira, los que quieran seguir el próximo año, a pesar de haber recibido ya todos sus sacramentos y quieren seguir formando, me avisan y lo inscribo. Hay un grupo importante, 10, que ya tienen todos sus sacramentos, que ya hicieron. Uno va al 3er periodo, 3 años, pues me encanta, me dice, y lo extraño. Betsabé, por ejemplo, está en el 3er año. Betsabé es una profesora de historia con buena formación y está por 3er año haciendo su curso. Ángel está en el 2º, Ismael también. ¿Para qué te voy a decir? José Gregorio está en los 5. Eso, bueno. En el 5.º año. 5 veces que se ha repetido los espárragos y se con él. Ahora, yo no sé, yo a veces le digo, oye, tu fe tienes que tenerla en el Señor Jesús, no en Fernando Santelices. Jesús habla a través de ti. Así Jesús habla a través de ti. Eso es lo que pasa. Ahora, ya para ir cerrando esta tremenda conversación espectacular, muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Si pudieras resumir en una frase cómo ha sido tu labor, cómo ha sido tu vida en la iglesia, a través de la iglesia, con la mirada de Jesús siempre puesta en tu vida, ¿qué podrías decir? Quizás podríamos resumirla no con una frase mía, sino con una frase que es el patrono de nuestra diócesis, San Agustín, que dice: la medida del amor es el amor sin medida. Eso es. La vida es amar sin medida. ¿Te parece una buena definición? Me encanta. Es que me ha dejado sin palabras. Pero la medida del amor es una frase no mía. Claro. Es de San Agustín. La medida del amor
es el amor sin medida. Entonces, todo esto uno lo hace por cariño, en silencio, sin meter mucha bulla. Por eso no me gustaba esto de hacer publicidad, ¿no? Mateo 5 por ahí dice, hacer el bien silenciosamente. Cuando ores, cuando des limosna, cuando ayunes, no lo publiques al son de trompetas como hacen los profetas. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. No busques el aplauso y la recompensa de los hombres, sino tu Padre que está en el cielo. Él es el que te premiará. Entonces, en definitiva, el sentido de la vida no es agradar a los hombres. No es que los hombres estén contentos conmigo. Ojalá que Dios esté contento conmigo. Solo a Él tenemos que agradar. Lo que decían los primeros apóstoles, cuando los tienen presos y les piden no hablar más de Jesús, ¿les parece correcto a ustedes que obedezcamos a los hombres y no a Dios? Entonces, pero me dejaste una pregunta en el tintero y creo que era interesante. ¿Cuál sería? ¿Cuál es mi sueño de iglesia, no? ¿Te Sí. la digo? ¿Te digo algo, no? ¿Cómo sueñas tú la iglesia para los próximos 100 años? Yo sueño que nuestra iglesia sea cada vez más la iglesia del buen samaritano, servidora, una iglesia que escucha, una iglesia que enseña y al mismo tiempo aprende, una iglesia que perdona y no condena, una iglesia que dialoga, que entiende. No importa que seamos menos, lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad. Que sea una iglesia cada vez más servidora, más humilde, más sencilla. Como te decía, la iglesia del buen samaritano. Que escuche más, que hable menos, que acoja, que perdone, que anuncie más que denuncie. La iglesia del buen samaritano. Pablo VI en su encíclica Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, decía, lo que el mundo hoy día necesita no es tanto predicadores, sino testigos, que vivan cristianos impregnados de Jesucristo, que intenten cada día parecerse más a Él, que intenten ser sal, luz de levadura, que busquen ser siempre más y mejores, renovarse y hacerse distintos servidores. Me gustaría tener santos contentos, no tontos graves. El cristianismo no tiene por qué ser fome, no tiene por qué ser una lata. Tenemos que vivir felices, contentos, optimistas, positivos, mirando el bien, tratando de descubrir lo bueno que hay. No somos jueces. En el mundo hay tantas cosas buenas. El reino de Dios está en medio de nosotros. A veces pareciera que creemos más en el demonio que en Dios. ¿Por qué? Porque el mal es la obra del demonio. Y el bien, el amor, la verdad, la justicia, la solidaridad es la obra de Dios. Y si nosotros solo nos preocupamos de mirar el mal, es que estamos más atentos del demonio que de Dios. Dios no hace cosas malas. Dios, cuando hizo toda la creación, cada día
el relato bíblico dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Pero cuando hizo el último día, el sexto día, cuando hizo al hombre, termina el relato de manera superlativa. Y vio Dios que era muy bueno. Esa es la iglesia que sueño. Una iglesia cercana. Una iglesia amiga. Una iglesia servidora. Una iglesia que no condena. Una iglesia que entiende. Una iglesia que sirve. Una iglesia querida y respetada. Tengo amigos que piensan muy, muy distinto. Que nos respetemos, que nos queramos. Hay una frase de San Agustín que es tan fuerte. ¿Cuál será? Dice, en la iglesia no están todos los que son, pero no son todos los que están. Mira, no están todos los que son. Hay mucha gente que son iglesias, pero que no lo saben. Son iglesias porque hacen el bien, porque son solidarios, porque son buenos vecinos, porque están construyendo un mundo mejor. No lo saben. No lo saben, aunque tengan otras denominaciones, la iglesia no son todos los que están, pero la segunda parte es un golpe fuerte. Pero no son todos los que están. Hay muchos dentro que a lo mejor no somos iglesia, porque decimos que somos cristianos, pero no lo somos, porque no nos parecemos a Cristo. Mira, yo soy licenciado en teología y bachiller en filosofía. Cuando yo estaba en la universidad estudiando filosofía, estaba de moda los autores franceses. Y había uno que yo leía mucho, Jacques Maritain. Y él dijo una cosa que a mí me marcó para siempre. Dijo, existen los ateos prácticos y los ateos teóricos. ¿Qué son los ateos teóricos, según Jacques Maritain, este filósofo francés? Mira, los ateos teóricos son aquellos que por un raciocinio intelectual han llegado a la conclusión de que Dios no existe. Mira, allá ellos. Están equivocados. Los respeto, no me preocupan, pero los respeto. Allá ellos, no me quitan el sueño. Pero también existen los ateos prácticos. Eso sí que me preocupan. ¿Y qué son los ateos prácticos? Aquellos que dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Cuidémonos de no ser ateos prácticos. Wow. Que decimos creer en Dios. Por eso San Agustín tenía razón. Toda la razón. En la iglesia no son todos los que están, ni son todos los que están. Muchísimas gracias. Fernando Santelices, desde el momento cero se comprometió con su iglesia, siguiendo el valioso ejemplo de sus padres, especialmente su madre, y ese último gesto que hoy nos contaste de tu padre. Esta profunda vocación servicial ha sido dedicada toda una vida, ha sido una vida completamente dedicada a transmitir un inmenso cariño por la iglesia. Desde tu experiencia, desde el servicio, nos has enseñado que la contribución del 1% a la iglesia no es una limosna ni lo que sobra, sino una expresión de fe, según lo que relata tu libro. Como enseña San Pablo cuando nos recuerda que Dios ama al que da con alegría. Muchísimas gracias por esta sesión, por acompañarnos una vez más en este canal nuevo y para siempre de la periodista del Señor con Daniela Extraño. Shalom. Shalom.